Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo y vamos a buscar el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Y solamente quiero que recuerdes un poco la dinámica. Vamos a hablar un poco más del contexto, pero ¿por qué estamos aquí? Hemos venido estudiando las Escrituras aquí en el Evangelio de Mateo. Y lo que encontramos aquí en el capítulo 16 es una verdadera declaración en donde podemos encontrar que debido a que Jesús es el Mesías prometido, a que Jesús es el Cristo, eso significa que la iglesia puede enfrentar con absoluta confianza cualquier situación en el futuro, sabiendo que el Señor Jesucristo mismo edifica su iglesia, la preserva y va a extender su reino a través de ella. Es un buen punto aquí en el capítulo 16. ¿Y por qué les digo que es un buen punto? Porque vivimos en uno de los momentos, en un tiempo donde muchas personas hablan acerca del futuro de la iglesia. Algunos dicen que la iglesia está perdiendo influencia. Otros dicen que las nuevas generaciones no tienen ningún interés en buscar a Dios, obviamente mucho menos en la iglesia, en el cristianismo. De vez en cuando encontramos estadísticas que anuncian el descenso del crecimiento del cristianismo en algunas regiones del mundo. Una de las estadísticas más significativas de los últimos años es la que nos muestra la ciudad de Houston, Texas. En Houston, que es un bastión bautista cristiano en los Estados Unidos, pues quiero decirles que ha disminuido el número de cristianos y ha aumentado el número de mezquitas. Eso es interesante. Algunos hablan de el fin de la iglesia así como la conocemos. Y creo que todas estas noticias llegan a nuestro corazón y producen cierta preocupación. Si tú y yo vemos objetivamente hacia las circunstancias, sin duda que vamos a pensar que el futuro de la iglesia depende de factores, ¿no? Como por ejemplo la cultura o la política o la economía o la capacidad de los líderes o incluso también del avance de otras religiones. Pero cuando tú y yo abrimos nuestras Biblias, vamos a descubrir una realidad completamente distinta. Hace casi 2000 años, poquito más, cuando el Señor Jesús se encontraba con sus discípulos en una de las regiones más dominadas por la idolatría y por el poder político romano, el Señor Jesús hizo una declaración que ha sostenido a su iglesia a través de estos siglos. Él dijo: edificaré mi iglesia. Y escuchen esto: y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Hermanos, lo que escuchamos es una promesa de Dios. Es una promesa que fue hecha por el Hijo de Dios. Y quiero decirles que esa promesa sigue siendo absolutamente cierta y segura para los días en que nosotros vivimos. Ahora, antes de que el Señor Jesús diera esa promesa, Él entregó dos preguntas. Y esas dos preguntas le van a dar un sentido completo a lo que Él está diciendo cuando Él dice: edificaré mi iglesia. Son dos preguntas que le van a dar un sentido literal a por qué Él va a decir lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué tenemos que ir en ese orden? Porque ese es el orden de Jesús. Y antes de hablar acerca de la iglesia, tenemos también que hablar acerca de Jesús. Y es la manera que Mateo nos lleva, es la manera que el Espíritu Santo está dirigiendo a Mateo para que él pueda entregar esta respuesta. Acompáñame por favor aquí al capítulo 16, versículo número 13. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. ¿Lo puedes ver? Cesarea de Filipo. Vean ustedes hacia dónde nos lleva Mateo. Ustedes han estado aquí los últimos sermones y saben que
Hasta este momento, la mayor parte del ministerio público del Señor Jesús se ha desarrollado en una región específica, en Galilea, a la orilla del mar de Galilea. Realmente es un gran lago, pero nosotros le conocemos como el mar de Galilea. Y ahí en la región de Galilea, el Señor Jesús ha estado enseñando. Algunos dicen que sus palabras son verdaderas palabras. Enseña como quien tiene autoridad. Ahí también el Señor Jesús ha sanado enfermos. ¿Recuerdan ustedes que cuando llega del otro lado del mar de Galilea, a la región de Gadara, ahí es donde libera a este hombre, expulsando los demonios que estaban en él? Pero también ahí, en esa región, a la orilla del mar de Galilea, es donde lo vemos alimentar a las multitudes. Es donde vemos que Él realiza ese milagro de la alimentación de las 5,000 personas. Bueno, una y otra vez Jesús está demostrando que Él tiene poder, y que tiene poder como nadie jamás ha tenido ese poder y nadie jamás lo ha demostrado. Sin embargo, mientras sus obras son evidentes a los ojos de las personas que lo siguen, también hay reacciones que podemos encontrar en las personas. Es importante decirlo, pero las multitudes lo siguen, pero muchas veces no saben, no comprenden, no entienden quién realmente es Jesús. Los líderes religiosos han endurecido su corazón y están buscando desacreditarlo, están buscando hacerle caer, están buscando hacerlo caer en un error, simple y sencillamente para desacreditarlo. Por otro lado, vemos a los discípulos. Los discípulos siguen aprendiendo, pero todavía hay algunas cosas importantes, hay aspectos fundamentales acerca de la identidad del Señor Jesús que les es necesario todavía comprender. Ahí en ese momento, me gusta mucho, porque es en ese momento cuando Mateo registra este episodio. No es un relato aislado, no es algo que sucedió en la orilla, no, esto es algo que está focalizando, eso es algo que nos está llevando hasta aquí. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque encontramos otro punto de transición dentro del Evangelio. Ustedes recuerdan que una de las bisagras o un punto donde el Evangelio parte hacia otra dirección es Mateo capítulo 12, en donde encontramos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. A partir de ese momento el Señor Jesús cambia su enseñanza y ahora solamente se dirige hacia sus discípulos. Él está enseñando a las multitudes y las multitudes lo siguen y las multitudes siguen escuchando, pero Él se focaliza en la vida de sus discípulos. Ahora, aquí en el capítulo número 16 encontramos también otro punto importante, porque aquí vamos a encontrar una transición. Ahora Jesús va a anunciar hacia dónde se dirige. Él va a entregar su vida. Es aquí donde encontramos por primera vez esa declaración en donde Jesús, dice la Escritura, versículo 21 del capítulo 16, desde entonces, esa es la primera vez, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir hacia Jerusalén. ¿A qué? Padecer. Él tenía que entregar su vida. Él tenía que ser muerto y también tenía que resucitar al tercer día. Esta es la otra bisagra, queridos. La primera es cuando focaliza la enseñanza de sus discípulos, la segunda es cuando comienza a anunciar su muerte y comienza su camino hacia Jerusalén. Él tiene que dirigirse hacia la cruz y todas las enseñanzas están focalizadas con mayor claridad hacia donde Él se dirige, hacia la cruz. Por eso, queridos hermanos, esta es una de las conversaciones que ocurre inmediatamente antes de este primer anuncio acerca de su muerte. Antes de hablar de la cruz, antes de que ellos sepan que Él va a resucitar, antes de todo esto, los discípulos tienen que comprender quién es realmente el que va a ir a la cruz. Tiene que quedar claro en sus corazones. Ellos no pueden seguir adelante hasta que esto no caiga por primera vez en el asiento de su corazón. Por eso entendemos la pregunta que Él va a hacer. Ahora, regresemos al versículo número 13.
viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Ustedes saben que Mateo ha estado dándonos datos, direcciones a donde Jesús ha realizado su ministerio público. Esta región, Cesarea de Filipo, está aproximadamente 40 kilómetros hacia el norte del mar de Galilea. Literalmente está al pie del monte Hermón. Hoy en día esta es una zona de gran conflicto. Recuerdan ustedes que Israel ha tomado esa parte de los altos del Golán, esta región de este monte, con el propósito de tener un lugar en donde ellos puedan defenderse. Prefieren lo alto para defenderse. Bueno, ahí tenemos esta región que se conoce como Cesarea de Filipo. Esta ciudad era conocida, antes de ser conocida como Cesarea de Filipo, era una ciudad que era conocida como Paneas. A lo mejor ustedes pueden googlear o pueden buscar y van a encontrar esta ciudad de Paneas. ¿Por qué? Porque ahí es donde existía un gran culto a un dios que existía, que se llamaba el dios griego Pan. Herodes el Grande, uno de los Herodes, construyó también un templo en honor al emperador Augusto. Y después su hijo Felipe amplió la ciudad y fue cuando la llamó Cesarea de Filipo. Recuerdan ustedes que los emperadores eran César, Cesarea de Filipo. Todo tiene sentido cuando estamos hablando del poder político de los romanos. Y él lo quiso hacer de esta manera porque él estaba distinguiendo la otra Cesarea que estaba junto al mar Mediterráneo para poderle dar un nombre adecuado, Cesarea de Filipo. Ahora, es interesante que Jesús lleva a sus discípulos a este lugar. Vean ustedes el relato, viniendo Jesús, Él los trajo a la región de Cesarea de Filipo. Qué interesante que Jesús lleve a sus discípulos a un lugar en donde la idolatría es parte de la vida común. Un templo para el dios Pan, un templo para el emperador, un templo para una cosa, un templo para el otro. Este era un centro idolátrico. Esto es algo que tenemos que entender. Y aquí en medio de esa ciudad, en medio de esta idolatría, en donde hay una proclamación constante de la verdad de otros dioses, ahí es donde Jesús hace una de las preguntas más importantes en la historia. Vean ustedes cómo Mateo, aunque no nos explica todo acerca del lugar, él sabe que la gente conoce ese lugar. A veces no encontramos datos dentro del texto porque el autor da por hecho que tú y yo los vamos a saber. La audiencia original, aquellos que escucharon por primera vez el Evangelio de Mateo, sabían de esta ciudad y sabían lo que pasaba ahí, como nosotros también sabemos de ciudades en nuestro país. Y, sí, esa ciudad esto. De hecho, creo que también lo podemos entender cuando hablamos de la ciudad de Las Vegas. Pues todo el mundo sabe la ciudad de Las Vegas, ¿no? Y luego la gente dice, es que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y pues todo el mundo sabe que es una ciudad en donde literalmente pues las personas van a... Bueno, ok. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabía de Cesarea de Filipo. Mateo no explica precisamente por eso. Es un lugar que está lleno de falsas respuestas acerca de Dios. Y ahí es donde Jesús plantea la pregunta. Vean ustedes, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, primera pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, esto es interesante. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hermanos, aquí es donde encontramos toda la esperanza de la iglesia. Aquí, en esa pregunta y en la que sigue. Me gusta porque vean ustedes que esto no comienza con Pedro, ¿no? Que está de moda que decir que Pedro es el importante de la iglesia. No comienza con los apóstoles. No, vean ustedes dónde comienza. Comienza con la identidad de Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy? Y entonces lo que vamos a ver es una respuesta en 4 escenas. Y lo primero que vamos a ver es una confusión. Jesús les pregunta
a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vean ustedes la respuesta. La respuesta de las multitudes es esta. Ellos dijeron: unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres alguno de los profetas. Híjole, wow. Hay una confusión en la gente, no saben quién es Jesús. No saben. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Todas estas respuestas son completamente diferentes, pero todas tienen algo en común. Vean ustedes, ninguna de estas respuestas identifica correctamente a Jesús. Ninguna. Nadie está diciendo que Jesús es un impostor. Nadie está negando sus milagros, nadie está negando sus enseñanzas, nadie está cuestionando que Jesús es un hombre extraordinario. Así es que lo que tenemos aquí, queridos, no es una falta de admiración por Jesús, es una falta de comprensión acerca de quién es Él. Y vemos cómo algunos creían que era Juan el Bautista resucitado. Tal vez esta es una idea que comenzó con el mismo Herodes aquí en el capítulo número 14 de Mateo. Vean ustedes el primer versículo. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. ¿Recuerdan ustedes que fue él quien lo asesinó? Y entonces él pensó que Juan el Bautista había resucitado y probablemente eso se esparció entre el conocimiento de las personas y tal vez algunos creían que era Juan el Bautista. Otros pensaban que era Elías. Y esto lo sabemos porque el profeta Malaquías, ahí al final de las Escrituras, en el capítulo número 4, versículo número 5, escuchen lo que dice Malaquías. Él anunció que iba a venir Elías. Vean ustedes: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces había unas personas que creían que era Juan el Bautista, había otros que creían que era Elías, porque habían conocido lo que Malaquías había dicho. Otros mencionaban que era Jeremías, y es que en el pueblo judío había tradiciones judías que esperaban el regreso de Jeremías, o tal vez porque estaban viendo algún tipo de semejanza en el ministerio público de estos dos personajes. Ya algunos otros simplemente decían: algún profeta, alguien, tiene que ser alguien. Quiero decirte algo: todas estas respuestas se podrían esperar, pero ninguna de estas respuestas es suficiente. Ahora, ¿por qué Mateo registra estas respuestas? ¿Por qué tú y yo, 2000 años después, tenemos que leer esto? ¿Cuál es el punto de Mateo de poder entregarnos esto? Creo que Mateo quiere que tú y yo podamos ver que es posible tener una opinión elevada acerca de Jesús y aún así no conocerlo verdaderamente. Creo que esa es una realidad que tenemos en nuestros días hoy. Hay muchos que consideran a Jesús como un gran maestro. Hay otros que lo ven como uno de los ejemplos morales más importantes. Algunos lo presentan como un reformador social. Algunos lo presentan como un elevado. Otros lo presentan como si él fuera un profeta. Pero hermanos, la pregunta que encontramos en el Evangelio nunca es acerca de si Jesús es alguien que es admirable. No, la pregunta va mucho más allá. ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Quién es realmente Jesús? Ese es el punto del texto. Ese es el punto que importa. Una opinión acerca del carácter de Jesús no necesariamente equivale a una respuesta de fe salvadora. Las multitudes admiraban a Jesús.
Tú puedes admirar a Jesús. Tú puedes saber algo acerca de Jesús, pero todavía no comprender su verdadera identidad. Ahora, noten ustedes, regresando al versículo número 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Ya lo vieron? Pero Jesús ya se describió a sí mismo. Vean ustedes, regresando al versículo número 13, vean ustedes la última frase. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús ya está diciendo algo de él. ¿Estás de acuerdo? Ellos empiezan a describir otras cosas. Jesús está autodescribiéndose. Él está diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, ¿por qué Mateo emplea esa expresión? Bueno, ese es un título que aparece muchas veces en los evangelios y es el que normalmente Jesús está utilizando para describirse a sí mismo. Vean ustedes que es una manera muy sutil de decir un ser humano, el Hijo del Hombre. Y Jesús está tomando este título y lo está aplicando deliberadamente a sí mismo. Hermanos, vean ustedes cómo desde el comienzo de toda esta conversación, lo que está haciendo Jesús es orientar el sentido de la respuesta de las personas hacia las profecías del Antiguo Testamento. Ellos conocían la palabra, ellos conocían la ley, ellos conocían las escrituras. Y es hacia allá hacia donde Jesús los dirige, el Hijo del Hombre. Pero las multitudes no lo entienden. Y eso es precisamente lo que ayuda a Jesús a preparar el escenario para la siguiente pregunta. Ahora, vean ustedes que hasta aquí, en estos versículos que hemos visto, toda la conversación gira en torno a lo que otros piensan acerca de Jesús. Pero, hermanos, la fe nunca puede descansar sobre la opinión de la mayoría. ¿Saben lo que dicen en la actualidad algunas personas? No, bueno, ¿cómo no va a ser esto cierto? Mira, todas estas personas creen esto. ¿Cómo van a estar mal todos ellos? Bueno, lo que hemos visto a través de la historia es que esto es posible. Esto es algo muy claro. Muchas personas pueden estar equivocadas al mismo tiempo. Por eso la Alemania nazi llegó hasta donde llegó. Jesús dice, ¿quién dicen? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hay un pasaje muy claro en el libro de Daniel, en el capítulo número 7. Acompáñenme por favor, Daniel capítulo número 7, para que ustedes vean este título, versículo número 13. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno, ¿como qué? Como un hijo de hombre. Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y escuchen esto. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí en Daniel está profetizando casi entre 480, más o menos 460 años antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra. Y el Hijo del Hombre aparece ahí en Daniel como aquel que va a recibir dominio eterno, como aquel que va a recibir gloria, como aquel que va a recibir un reino que jamás será destruido. Y Jesús es el título que toma. Dice, yo soy el Hijo del Hombre. Por eso es importante que tú y yo veamos que hay un momento en donde todos nosotros tenemos que responder acerca de quién es Jesús. Y entonces la pregunta para sus discípulos tiene que llegar.
es inevitable. Vean ustedes, versículo 15, regresando a Mateo 16. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Eso es lo que piensa la gente. Me interesa lo que piensan ustedes. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Hay dos preguntas. Una, ¿qué dicen los hombres? Esta es otra pregunta. Ustedes. Va directo al corazón. ¿Quién decís? Ustedes, vosotros. Es una palabra bastante interesante en griego, es un pronombre. Y aparece en una manera muy enfática dentro del texto. Está puntualizando algo. No es como simplemente que la conversación está fluyendo. No, él está marcando un contraste. Ese vosotros. De hecho, lo podríamos decir de esta manera. Bueno, eso es lo que dicen los demás. Pero ustedes, tú, ¿quién dices que soy? Yo. Ese es el punto de Mateo, así como está presentando la pregunta. Y entonces quiero que vean cómo Mateo lleva la conversación de algo público ahora a algo privado. Y a mí me encanta cómo Mateo nos lleva de lo general a lo particular dentro del texto. Creo que aquí es donde tú y yo podemos encontrar una de las claves de este texto. La fe nunca puede descansar sobre la experiencia de otros. La fe es personal. Cada uno de nosotros tiene una historia de fe. Los discípulos ya saben lo que piensa la multitud. Tú sabes lo que piensan tus amigos. Tú sabes lo que piensan las personas allegadas a ti. Tú has escuchado los chistes y las burlas que hablan acerca de Dios. Tú los conoces. Tú conoces la opinión de la gente, como también conoces gente que ama a Dios con todo su corazón y que te ha demostrado que Dios verdaderamente es importante para sus vidas. Los discípulos saben, pero el que está interesado en saber lo que piensan ellos es Jesús. Jesús está buscando que ellos puedan expresar públicamente lo que ellos han llegado a creer. Hay momentos en los evangelios en donde tenemos enseñanzas de Jesús. Hay momentos en los evangelios donde somos confrontados. Y aquí lo que estamos viendo es las dos cosas juntas. No solamente es una enseñanza, también es una confrontación, porque literalmente Jesús está obligando a sus discípulos a que respondan. Tú no puedes vivir solamente hablando lo que otros piensan, describiendo las opiniones de otros. No, tú tienes que hablar por ti. Tú tienes que decidir quién soy yo para ti. Ese es el punto de Jesús en el corazón de sus discípulos. Y sabes una cosa, esta es una pregunta bastante confrontadora para cada uno de nosotros. Porque Mateo hasta aquí nos ha mostrado varias cosas. Tú y yo podemos conocer lo que pensaban los fariseos. Querían hacer caer a Jesús. Tú y yo podemos saber lo que escribe alguien acerca de Jesús. Un comentarista, una Biblia de estudio, algo. Incluso puedes conocer la opinión de tu familia acerca de Jesús, pero tarde o temprano tú tienes que responder esta pregunta acerca de quién es Jesús para ti. ¿Quién dices tú que soy yo? Dice Jesús. Ahora, déjame detenerme por un instante porque quiero dejar esa pregunta en tu mente mientras te llevo a través del Evangelio en el viaje que Mateo está haciendo para sus lectores. Mateo está presentando algunas cosas. Él está revelando progresivamente la identidad de Jesús. Recuerda que en Mateo Jesús es presentado como un rey. Y en el capítulo 1, Mateo dice que Jesús es Dios, que es Emmanuel, Dios con nosotros. En el capítulo número 2, Él lo presenta como el rey que ha sido prometido, que está cumpliendo la promesa que Dios le hizo a David y que va a ser la casa de David. Una
casa, un reino que no tendrá fin. En el capítulo número 3, cuando Jesús está siendo bautizado, el Padre hace una declaración increíble. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice el Padre, mientras Jesús está siendo bautizado y el Espíritu Santo está descendiendo como una paloma. Luego, en el capítulo número 4, Jesús vence la tentación que Israel no pudo vencer. Donde Israel fracasó, el Señor Jesús triunfó. Y entonces en los capítulos 5 al 7 encontramos la mayor de las enseñanzas a través del Sermón del Monte. Jesús está enseñando con una autoridad superior incluso a la de los escribas. Está dando el sentido correcto del texto y de las escrituras. En el capítulo 8 y 9, Jesús demuestra su autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre el pecado. Él está mostrando su poder, y eso es muy claro en los primeros 5 capítulos también del Evangelio de Marcos. En el capítulo 14 camina sobre el agua, y en el capítulo 15 vuelve nuevamente a alimentar milagrosamente a la multitud. Mateo no espera que Pedro adivine quién es Jesús. No. Ha venido preparando cuidadosamente al lector para este momento, para que pueda responder a esta pregunta. Hay suficiente evidencia. Y sabes una cosa, eso me recuerda algo. La fe nunca jamás es un salto al vacío. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es una respuesta a la revelación que Dios ha dado acerca de su Hijo por medio de su palabra. ¿Quién dicen? Esa pregunta quedó en el corazón de todos los discípulos. Yo creo que palpitaba ahí, había nervios, ¿qué va a decir este? ¿Qué va a decir aquel? ¿Quién es el que rompe el silencio? Verso 16, regresemos a Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una respuesta muy corta, con unas cuantas palabras, pero cada una de estas palabras, queridos hermanos, es como un cartucho de un arma poderosa. Cada una de estas palabras está cargada con siglos de historia redentora. Tú eres el Cristo. Y noten ustedes, si dividimos el texto gramaticalmente en las frases, comienza diciendo tú eres. Pedro no está hablando de alguna enseñanza, de alguna doctrina, de alguna idea. No, él está hablando de una persona. Tú eres. Y aquí, queridos hermanos, es donde el verdadero cristianismo comienza. ¿Con quién? Con Cristo. No con una filosofía, no con una organización, no con un código moral. Hermanos, todo comienza con Él. Tú eres. ¿Tú eres quién? El Cristo. El Cristo. Creo que Mateo entiende perfectamente bien el peso de esta palabra y espera que tú y yo la entendamos. Es una palabra en griego, Christos, y literalmente es la traducción del hebreo de la palabra Mesías, el Mesías. Tú eres el Mesías. Algunas personas dicen que Cristo es el apellido de Jesús, por eso es Jesús Cristo. No, Cristo significa el Mesías, el ungido. Y no es solamente un título, no. Esta es una palabra que para cualquier judío del primer siglo era una palabra llena de esperanza. Durante siglos el pueblo de Israel esperó al Mesías prometido, el Mesías que había sido prometido por Dios. Y entonces Pedro dice: tú eres ese que hemos estado esperando. Por eso es una palabra llena de esperanza. No es simplemente una expectativa, hermanos, que está construida sobre una profecía. No, es una esperanza que recorre todas las escrituras. Y aquí, queridos hermanos, es a donde la palabra del Señor nos lleva el día de hoy, para que tú y yo podamos comprender el significado de esta confesión.
Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios prometió que la descendencia de la mujer, que el hijo de la mujer iba a vencer a la serpiente. A Abraham le prometió bendecir a todas las naciones a través de su descendencia. A Judá le prometió el cetro de justicia. A David le prometió un rey eterno. Isaías incluso anunció un niño sobre cuyos hombres iba a estar todo principado. Daniel lo vio como el Hijo del Hombre, recibiendo un reino eterno. Hermanos, toda esta esperanza que encontramos a través de todas las escrituras ahora está en una sola persona. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres ese. No está diciendo: tú eres el mejor maestro, tú eres el mejor para hacer milagros. No, tú eres. Toda la historia redentora apunta hacia ti. Tú eres verdaderamente el ungido. Tú eres verdaderamente el Mesías. Tú eres el Cristo. Mateo es interesante, pero tú pones atención al Evangelio. Muchas ocasiones va a utilizar esta frase: todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta o por medio de esta palabra. Todo el Evangelio está construido sobre la idea de todo lo que se dice en la Escritura acerca de Jesús y cómo Mateo va comprobando los textos. Por eso esta es la frase que se entiende como el clímax de todo lo que Mateo ha dicho hasta aquí en todo su Evangelio. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Recuerdo hace unos años que estaba estudiando precisamente Antiguo Testamento, y entonces nos dejaron un trabajo, y el trabajo era: ¿quién es la serpiente? ¿Quién es la simiente de Génesis 3:15? El trabajo obviamente incluía un estudio de todo el Antiguo Testamento para poder ver la simiente. ¿Quién es la simiente? Y sabemos que es Jesús, pero ¿dónde está Jesús en todo el Antiguo Testamento? Fue un trabajo grandioso. Y vean ustedes cómo Mateo llega al punto y dice: Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué otra frase? Qué interesante. ¿Por qué Mateo agrega esta expresión a la respuesta de Pedro? Creo que es importante por dónde están. Están en Cesarea de Filipo. Ya sabemos que es una ciudad llena de templos, llena de dioses, llena de idolatría, llena de altares. Y entonces lo que hace Pedro es establecer un contraste para que tú y yo lo podamos entender bien. Jesús no es cualquier Dios, no es un ídolo, no es una deidad fabricada por los hombres. No, Jesús es el Dios viviente. Él es el Hijo del Dios viviente. Y esta es una frase que en todo el Antiguo Testamento distingue constantemente al Dios de Israel de otros dioses. Él es el Dios que está vivo. Hermanos, esto es importante para todos nosotros. Nosotros no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios que está vivo, en un Dios que está actuando activamente en nuestras vidas, en un Dios que está trabajando en nuestros corazones y en un Dios que está ayudándonos todos los días. Mientras los dioses del Antiguo Testamento tenían ojos, tenían pies, tenían manos, no oían, no veían, no andaban, el Dios de Israel vive y está actuando a través de la historia. Y ese es el reconocimiento de Pedro. Pedro reconoce que Jesús es plenamente Dios, ese Dios que está vivo. No solamente que ha venido de parte de Dios, no, Él es el Hijo del Dios viviente. Y lo que va a hacer Mateo es ayudarnos a poder aplicar y a poder identificar más a detalle todas las implicaciones que tiene esta afirmación. Yo quiero detenerme aquí el día de hoy. Ciertamente este es un pasaje que tiene mucha riqueza para poder predicar varios sermones. De hecho, así llama esta serie, Edificaré mi iglesia. Pero quiero detenerme aquí el día de hoy, porque quiero hacerte esta misma pregunta. ¿Quién es Jesús para ti?
Algunos ven a Jesús como Salvador, el Salvador de mis pecados. Y viven como el diablo toda la semana. Algunos dicen, Jesús es el Señor de mi vida. Pero se la pasan desobedeciéndolo. Jesús es Salvador. Jesús es Señor. ¿Qué es Jesús para ti? Él vino para salvarnos y para darnos vida a todos los que estábamos perdidos. Él vino y murió en la cruz del Calvario porque nosotros no teníamos la manera de poder morir por nosotros mismos. No teníamos la manera de que nuestros pecados fueran perdonados. No hay ninguna cosa que el hombre pueda hacer para que sus pecados sean perdonados. Así que Dios tuvo que mandar a su Hijo. Y lo hizo porque nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas quieren al Salvador. ¿Por qué? Porque el pecado asedia a la conciencia, a la mente y nos acusa y nos dice, estás mal, cometiste pecado, y se siente uno miserable realmente. Eso sin decir que muchas veces hacemos otros pecados para cubrir ese pecado y estamos tratando de tapar un hoyo continuamente y nos estamos metiendo cada vez más profundo en esa cochinero. Y entonces quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Yo sigo mandando, yo sigo haciendo, yo. Y entonces toman a Jesús como si Él fuera, pues, un adorno. Pero hay quien ve a Jesús como lo que verdaderamente es. No solamente el Salvador, también el Señor de nuestras vidas. Y quiero que regreses conmigo a 1 de Juan, capítulo 4, en la lectura del día de hoy. Quiero que regreses conmigo porque quiero leer unos versos más adelante acerca de aquellos que creen que Jesús no solamente es su Salvador, sino que también es su Señor. 1 de Juan, capítulo 4, leímos el verso número 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Capítulo 5, versículo número 1. Escuchen esto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí es donde Jesús es nuestro Señor. Cuando estamos dispuestos a obedecer su palabra por encima de lo que pensemos o por encima de lo que nosotros consideremos mejor. Tú y yo nos vamos a convencer de que hay mejores cosas que lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Por eso la pregunta de Jesús es una pregunta fuerte, es una pregunta importante para todos nosotros. Porque es una pregunta que nos lleva a entregar nuestras vidas y decirle, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, porque tú mandas, tú eres el Señor. Tú eres Dios, el Dios verdadero. Gracias por darme salvación y gracias por ayudarme a vivir todos los días para la gloria de tu nombre. Hermanos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Ustedes? ¿Quién dicen que soy? Les dejo la pregunta. Entiendo que el Espíritu Santo habla también a través de su palabra. Y yo no quiero tratar de convencerte de que tú digas algo hoy que no quieres decir. Que sea el Espíritu Santo el que te ayude a responder esa palabra.
Porque si tú amas con todo tu corazón a Dios, sin duda tú sabes quién es para ti. Y estás agradecido. Y le puedes decir: Señor, gracias. Gracias por darme salvación. Gracias por rescatarme. Gracias por darme vida. Y gracias, Señor, por dirigirme. Cuando yo caminaba solo, iba a la perdición. Pero tú me diste salvación y ahora, Señor, me estás conduciendo por el camino correcto. ¿Quién es Jesús para ti? Déjenme orar. Mi Dios, vengo en el nombre de Jesús delante de ti. Me gusta, me encanta que seas mi Salvador. Porque a través de tu perdón y a través de tu gracia puedo sentirme bien. Pero muchas veces, mi Dios, no quiero que seas mi Señor. Porque hay áreas de mi vida donde quiero seguir gobernando, sabiendo que eso me está llevando al mal. Por eso en este día, Señor, yo te pido, yo quiero, deseo, anhelo, busco todos los días que tú seas el Señor de mi vida. Y te pido, Señor, que me des la fortaleza, que tu Espíritu Santo me guíe y me sostenga para que yo pueda vivir para la gloria de tu nombre. Que todo lo que haga, Señor, en mi vida sea para ti. Verdaderamente, como dijeron los soldados que estaban al pie de la cruz, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Si ellos se convencieron, mi Dios, que tu Espíritu Santo traiga el convencimiento al corazón y que podamos verte, buscarte, amarte todos los días de nuestras vidas como lo que tú eres para nosotros, nuestro Dios y nuestro Señor. Te pido, mi Dios, por los corazones que están dudando, aquellos que se les hace difícil entregarse, que están luchando todavía con áreas de sus vidas en donde no quieren entregar. Y yo te pido, Señor, que así como has tenido gracia conmigo y has tratado con mi corazón necio y duro, que tú, Señor, les ayudes y con la manera amorosa que te caracteriza, tú puedas, Señor, traerlos hacia ti. Que podamos todos decir a una: tú eres mi Dios y tú eres mi Señor. Te amo, Señor Jesús, por darme salvación y por guiarme todos los días. Gracias, Señor.